grandes contribuyentes. Y ahora ya hemos comenzado a partir del día lunes 12 de mayo con los vencimientos de renta persona jurídica de los que no son calificados como gran contribuyentes. Y ha sido una semana muy ardua, y eso que apenas vamos por miércoles, porque hemos tenido muchos conflictos con la página de la DIAN. Desde hace muchos años, ya prácticamente casi 15 años, todas las declaraciones se hacen a través de sistemas electrónicos, pero pareciera una costumbre permanente por parte de la administración tributaria poner las fechas de vencimiento de las obligaciones todo en una misma fecha. Se concentra todo en mayo, las primeras semanas de mayo, donde tenemos renta exógena, declaraciones mensuales, declaraciones bimestrales, y lo que ocasiona sin duda alguna es un cúmulo de, de acceso a la página que comúnmente termina sucediendo la intermitencia de los servicios electrónicos, que es lo que comúnmente conocimos, la página está caída. Y eso solo para que nos demos una idea, la DIAN tiene más de 10.000 funcionarios. O sea que solo en línea permanentemente hay más de 10.000 funcionarios. Y sacaba, antes de que declarara la, antes que declarara la contingencia de la página, había sacado unos comunicados de prensa anteriores donde había manifestado el día lunes la página se encontraba funcionando, que si bien es cierto estaba un poco lenta, se encontraba funcionando, y también manifestaba que a la fecha habían cumplido más de 200.000 contribuyentes obligaciones. Solo pensemos en algo. Una persona que tiene vencimiento de renta esta semana, que tiene vencimiento de exógena y adicional al vencimientos de las declaraciones de retenciones, de IVA, naturalmente va a permanecer casi todo el día dentro de la página. Así que no solamente son 10.000 a 20.000 funcionarios, porque también está comercio exterior, sino también de lo que decía la DIAN, que se presentaron más de 100.000 declaraciones. Partamos de un mal contado 50.000 a 70.000 usuarios de lleno en la plataforma que ocasionan su colapso. Después de mucho insistir, después de mucho dar, pues la administración tributaria a bien emitió este comunicado el día de ayer, el cual, si bien es cierto, recoge un principio de retroactividad donde dice, mira, los que no pudieron cumplir con su deber el 12 de mayo, lo podrán cumplir a partir de la fecha para el tema. Un segundito, por favor. Entonces, podrán cumplir a partir de la fecha. En ese sentido, hasta que, solo para dar varios recorderis acá, cuando la página de la administración tributaria tiene intermitencia, recordemos que hay que separar dos obligaciones. Una que son las declaraciones y otra que son los reportes de información exógena. En lo referente a las declaraciones tributarias como renta, como autorretención, solo para hacer un recorderis rápido, se tiene entonces, que la obligación o el vencimiento de la obligación será el día hábil siguiente a partir de el levantamiento de la contingencia. Hasta ahora en la mañana se estaba ingresando, me comentaba el equipo que aún presenta mucha intermitencia en la página de la DIAN. Y es natural, todos queremos cumplir las obligaciones dentro de los términos. Mientras que con los reportes de información exógena pasa algo diferente. Acá no es un día hábil siguiente, sino que son 8 días hábiles siguientes. Esto es importante recordarlo. Así que si usted, por ejemplo, se le vencía la exógena ayer, no solamente va a tener un día hábil siguiente cuando se haga el levantamiento, sino que va a tener 7 días hábiles más, y eso está establecido en la resolución. Pero bueno, para entrar un poco en materia, ya hablar de renta, yo creo que hoy tengamos una charla diferente. Hoy tengamos una charla más enfocado a la depuración. No les voy a hablar de conciliación fiscal, hoy no les voy a hablar de que el artículo 28
no vamos a hablar del artículo 28 ni el 59, no vamos a hablar de lo que ya comúnmente siempre se habla cuando se toca temas de renta. Hoy quiero más que lo hagamos un poco más práctico y nos vayamos a recordar elementos básicos de una depuración de renta un poco a la antigua, lo que vamos a hacer. Recordarles también algo importante, tiene que ver con el formato 2516. No puedo presentar el formato 110, no se recomienda si previo no he hecho el formato 2516. Y también una obligación muy importante que comúnmente se olvida mucho, que es la declaración de activos en el exterior. Recordar que toda empresa, en este caso persona jurídica, que posea activos superiores a 2.000 VT, estamos hablando casi de más de 100 millones de pesos, vamos a hacer una obligación de reportar activos en el exterior. ¿Cuál es la única excepción? Una cuenta de compensación. Entonces, si el único activo en el exterior es una cuenta catalogada como compensación, pues no va a estar obligado a reportar o hacer esta declaración. De lo contrario, vas a estar obligado. También pareciera un tema fácil de explicar, pero el año que vamos a reportar en la declaración de activos del exterior es año 2025, no es año 2024. Y eso tiene un porqué. Cuando se estableció esta obligación, se realizó a través de la ley 1819, que fue expedida en el año 2016. Y con el objeto de obtener información a la mayor brevedad, se estableció que la declaración de activos en el exterior era los activos del 1 de enero de cada año. Entonces, la declaración de activos del exterior arrancó, entre comillas, en el 2017, pero con la información a 1 de enero del 2017, que es igual a la del 31 de diciembre del 2016. Y uno a veces me pregunta, Roger, ¿la información de activos del exterior es la que está 31 de diciembre del 2016 o lo que está primero del 2017? Porque uno tal vez pudiese tener una cuenta por cobrar y se la pagan en el 1 de enero. Pudiese ser. Pues la norma dice el 1 de enero, no obstante, es poco probable, ya que pues se entiende que es un día de fiesta, casi a nivel mundial, y por lo cual naturalmente no hay transacciones. A 1 de enero del 2025 es lo que vamos a reportar, que en principio debería ser lo mismo que 31 de diciembre de 2024. Bueno, esta diapositiva estoy seguro que ya se las he explicado en veces anteriores. No obstante, no está de más Roger, hacer un... dis- ¿Sí? discúlpame, no nos estás presentando pantalla, Qué por favor. raro. Déjame a ver. A ver, aquí le estoy diciendo toda la pantalla. Ahí la están viendo. Ahora sí, ya. Perfecto. Qué pena con usted. Entonces, esta diapositiva ya la he presentado muchas veces. Ya la he presentado muchas veces. No obstante, no está de más recordarla. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, como yo les comenté, un poco más práctica esta charla. Vamos a hacerla un poco más práctica y ahí estoy seguro que están viendo mi Excel. Entonces, nosotros vamos a ir hablando de la depuración. Hoy no vamos a ver nada más, sino depurar renta. Vamos a recordar algunos tips, vamos a recordar como elementos básicos que debemos de tener en cuenta en una revisión. Y para lo cual, en esta depuración de la renta o en esta charla que vamos a utilizar nuestro Excel pedagógico, vamos a dividirla en dos elementos. Vamos a dividir unos elementos de revisión básica y vamos a hacer unas revisiones generales en cuanto a la depuración. Arranquemos con lo básico. Cuando yo estoy depurando mi declaración de renta, pues la parte más básica es, a todos les aplica el formato 110, de eso no hay inquietud, pero lo primero entonces a evaluar es si yo estoy o no obligado a hacer el 2516. Y si estoy obligado a hacer el 2516, pues lo correcto será hacerlo previo al 110 y ahí lo cargaré. Ayer me llamaban a hacerme una pregunta de Roger, y resulta que son 8 de la noche, no sabía que se me vencía la renta hoy, ¿qué hago? No alcanzo a hacer el 2516. La recomendación es, pues primero que no te pases
a hacer esto en la noche, ¿no? Pero a todos seguramente nos ha sucedido. Entonces, la recomendación no importa cómo se vaya el 25-16, así sea que la única cuenta que le ponga sea el efectivo, así sea que la única cuenta que le ponga sea generales, pero mándalo, no lo dejes de mandar sin previo presentarlo antes del F-110. Y como no, la declaración de activos del exterior. Entonces, este primer elemento es básico, es para yo determinar y saber qué voy a presentar. Entonces, ya yo sé lo que voy a hacer. Y activos en el exterior, ¿qué es lo que sucede? Que es una declaración muy sencilla de hacer. Prácticamente la taxonomía ya ahora es igual a la casi que a la que tenemos en renta, la XBRL, que maneja muy a propósito IFRS, pero tiene un problema, que cuando se olvida hacer, la sanción es muy onerosa y casi siempre que la termina pagando, pues termina siendo el colega, el amigo contador, el amigo abogado, que pues omitió el deber de informar. Entonces tengan mucho cuidado con esta declaración de activo en el exterior. No es lo compleja, es que usualmente se olvida y es donde vienen sanciones muy graves. Hablemos de revisiones entonces, y ahí estamos viendo básicas y generales. Comencemos con una revisión general, que es la revisión de los ingresos. Y por aquí vamos a ir colocando nuestros ingresos. Entonces, en materia de los ingresos, cuando vamos a comenzar la depuración, ya sabemos que todo parte de la técnica contable, es decir, que partimos de IFRS. Y a partir de ahí debemos de hacer unas depuraciones de renta. Esas depuraciones, voy a partir del concepto básico de que todos los que están en este momento en esta aula sostienen pocas diferencias, pero quiero recordar algunas que son más bien típicas. Lo primero es que si usted hizo bien, muy seguramente incluyó dentro de sus ingresos, ingresos que también había prestado, pero no había facturado. Y sobre este punto yo siempre les recuerdo mucho sobre la materialidad. Mire, hace poco, siempre pongo el mismo ejemplo porque pareciera que me pasa todos los años. Nosotros tenemos un cliente que presta servicios de call center y en esos servicios de call center tienen ingresos promedio casi por 20 mil millones de pesos al exterior. Y resulta de que una de las entidades que le presta servicios somos nosotros en muchos servicios. Y resulta que la nómina la cobramos mes vencido. Pero pasó una situación que desde la firma no reconocimos el ingreso, entonces desde allá dijeron, no, hay que reconocerlo por el tema de ese costo o gasto. Y yo le digo, bueno, ¿y cuánto es? Porque es una nómina, son dos nóminas que hay ahí, y era un ingreso como de 4 millones de pesos. Yo, 4 millones sobre una firma, nosotros que está casi en 30 mil, 40 mil millones año, sobre una empresa que tiene costos o gastos por casi 20 mil. 4 millones no. Es más, uno puede decir que hasta el servicio se termina expresando cuando uno entrega la nómina y la nómina se paga en dos. Entonces, siempre hablándonos y teniendo en cuenta, siendo prácticos, hay que ser prácticos y lógicos. Entonces, ojo, no incumpliendo la norma. Entonces, si yo tengo ingresos que no facture, pues que realmente sean materiales. Entonces, la primera depuración a tener en cuenta con los ingresos, quiero dar como los tips más típicos o lo que comúnmente uno se encuentra, no queriendo decir con esto que son los únicos. Existen entre las bases contables y las bases fiscales más de 100 diferencias. No obstante, aquí solo pretendo dar algunas que son muy típicas. ¿Cuáles comúnmente uno reversa? La primera es la de diferencia en cambio. Entonces, si yo lo que soy es una compañía que tiene un importante comercio exterior, tengo cuentas por cobrar del exterior, cuentas por pagar del exterior, es altamente probable que mi diferencia en cambio tenga dos partidas, lo que llamamos realizada y no realizada. ¿Y qué entenderemos por realizada? Que ya se pagó o me pagaron o me abonaron. Eso es realizada, que ya efectivamente se realizó la diferencia en cambio y esa tiene efecto fiscal. Y la no realizada, por lo contrario, es aquella diferencia en cambio que no me han pagado y que solo corresponde a un ajuste contable, porque llegó cierre de año, la norma contable me dice que debo actualizar la terena a corte del año, entonces eso es. Entonces, si usted por el contrario lo que tiene son operaciones muy esporádicas, hizo una venta, me pagaron, todo diferencia en cambio, pues casi siempre partiremos del hecho de que es realizada. Pero si usted es un usuario de comercio exterior, que tiene nuevamente cuentas por curar en el exterior,
pasivos de forma significativa en el exterior, pues seguramente tendrá esta situación y entonces debe de depurar cuánto es realizado y cuánto es no realizado. De la misma forma vas a pasar con el activo y con el pasivo, pues se entiende que a esta altura ya tú cerraste estado financiero, calculaste impuesto diferido y que esto ya lo hiciste. No obstante, por si no lo has hecho, pues se recuerda. Roger, no hice nada, la diferencia en cambio no realizada son 1.000 pesos, entonces ¿qué hacemos? No, pues todo es realizado. Entonces, nuevamente, lo práctico. Vamos para lo siguiente. Método de valor razonable de propiedad de inversión. Estos valores razonables de propiedad de inversión o valores razonables como método de participación patrimonial no tienen efecto fiscal, por lo cual se depura de la declaración de renta. Acá más bien la invitación es, si usted tiene alguna de estas partidas, lo que lo invitaría es a chequear si el tamaño del valor razonable o la magnitud a nivel cuantitativo de la partida es significativa, chequea si tienes tasa mínima de tributación. Entonces, los valores razonables no tienen efecto fiscal, por lo cual usualmente lo depuramos. Otro elemento importante en los temas de la depuración del ingreso tienes que ver es con los elementos comparativos, que es lo que yo he explicado en otras charlas, que es la conciliación. Para darnos una idea, si potencialmente liquide mal algunas situaciones o, por el contrario, me encuentro de forma correcta. ¿Y qué es? Pues conciliar contra mi declaración de IVA, donde yo cojo mis 6 bimestres y en esos 6 bimestres comparo mi total de ingresos versus mi total de contabilidad, siempre primando naturalmente contabilidad. Entonces, ahí lo que me puede dar luz es, hubo ingresos que no reconocí en mi declaración de IVA, casi siempre termina siendo que el rendimiento financiero, que el aprovechamiento, que aquellos otros ajustes que no tienen IVA, y uno dice, bueno, si esa es la única diferencia, pues no hay problema con la declaración de IVA, puedo hacerle una corrección posterior, pero por ahora me interesa liberar mi renta. En materia de ICA, me voy a adelantar un poco. Hay algunos municipios que la declaración anual tiene vencimiento ahora en mayo o hasta en junio. Entonces, tenga presente que en ICA lo que vamos a validar es que concuerden los ingresos, pero al tiempo, para que me proceda la deducción en renta, debo de tener presentada la declaración de ICA previo a la presentación de la renta, para que no se nos olvide. Y como no, la conciliación con un módulo importantísimo que es facturación electrónica. Aquí quiero llamar la atención en facturación electrónica. Y tiene que ver con un elemento muy particular que son las devoluciones. Entonces, hay algunas compañías que han hecho devoluciones y muchas veces las hacen solo contables porque de pronto hicieron un descuento por pronto pago o por unos elementos de condición o por realmente una devolución. Ten presente que para que proceda la devolución de la venta, debe de tenerla soportada con nota electrónica. Entonces, si tienes devoluciones, las devoluciones deben de ser coherentes con la nota electrónica. Les quiero hacer un poco este mapa. Recordemos, artículo 26 del Estatuto Tributario señala que el hecho generador es la obtención de ingresos. Y también en ese artículo 26 me indica cómo se depura la base gravable. Y recordemos cómo se depura la base gravable: ingresos. Y fíjate lo que pasa acá. A mí me dice la norma que en materia de ingresos es conforme a NIF, ya para no entrar a hablar de eso. Y la manera como lo soporto es con facturación electrónica. Pero puede suceder que yo tenga ingresos sin facturar y es totalmente válido y por eso voy a pagar impuestos. Es decir, que yo tenga ingresos, pueden estar facturados o sin facturar, no importa, al final voy a pagar impuestos por ello. Luego me dice que trae las devoluciones. Entonces me dice que las devoluciones, para yo poderlas detraer, pues igual que son bajo IFRS, debo obligatoriamente tener documento electrónico. Documento electrónico. Entonces,
el primer punto es que si yo tengo notas créditos, pues tener los documentos electrónicos. Esto lo recomiendo mucho cuando tengas devoluciones significativas. Es que yo facturé 100.000 millones, voy a poner un valor, facturé 10.000 millones y de los 10.000 tengo 2.000 en devolución. Es material. La forma como debo revisar esa partida es a través de las notas créditos. Luego tengo acá ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Prácticamente la forma como se soporta este tipo de partidas es más con norma que con documentos electrónicos. Es que recibí, o tipo de ingresos, que recibí dividendos, por ejemplo, o tuve un daño emergente, un ingreso que cumple la materia. Por ejemplo, vendí un bien inmueble que era de obligatoria enajenación para el Estado. Entonces, antes de evitarme un proceso administrativo por el Estado, que eso es una norma que está hasta por fuera del estatuto, yo preferí conciliar y vender y me otorgaron ese ingreso no constitutivo de renta. Entonces, hasta ahí me da ingreso neto. Entonces, esto con referencia a la depuración que debemos de tener con los ingresos. Comparo con mis documentos electrónicos, comparo con mis declaraciones de IVA y, como no, mis autorretenciones. Voy a adelantarme cuentas por cobrar, voy a adelantarme inventario, propiedad, planta y equipo, porque ahorita llegaremos seguramente a ellos. Quiero resaltar es las parte de los costos y deducciones. Ya salimos de ingresos, vámonos a costos y deducciones. A costos y deducción. Listo. Lo primero, antes de decir de las costos y deducciones, hoy en Colombia nosotros podemos detraer de la renta todo aquello del ingreso, podemos detraer todo aquello pues que efectivamente incurrimos. Y para tal efecto debemos de cumplir dos grandes elementos, unos elementos sustanciales y unos elementos de forma. Lastimosamente, hoy día tenemos más problemas desde el punto de vista de la forma que desde el punto de vista de la sustancia. Casi siempre los elementos sustanciales los cumplimos, casi siempre. Y sustancia es que cumplan los elementos que conocemos, la causalidad, la necesidad, la proporcionalidad. Entonces, estos elementos, y que no los voy a detallar tanto hoy, pues casi siempre los cumple el contribuyente. Mientras que el problema que estamos teniendo hoy en día son los elementos de la forma, dado de que, a contrario censo a un país como Estados Unidos, donde prima el principio de la confianza legítima, en este caso sobre el ciudadano, en Colombia, recuerdo que un funcionario de la DIAN me decía, no, es que aquí también prima el principio de la confianza. Y yo, pero ¿cuál confianza? La confianza es que debo, para tener una erogación, tener X número de soportes para poder decir que es deducible, como tener documentos electrónicos, que no esté prohibido, que pague de esta forma, que hice este otro documento, que tiene este otro contrato. Yo recuerdo mucho de esas discusiones donde a veces le rechazan cosas absurdas a uno. Y una de las cosas más absurdas que yo recuerdo que me han rechazado tenía que ver que estábamos pidiendo el saldo a favor en la firma. Es más, yo no sé las firmas de interdisciplinarias, de auditoría o de abogados cómo la hace, porque no sé de dónde han sacado de que el margen de rentabilidad de este tipo de compañías es más del 34-35%, porque recordemos, nosotros nos hacen retención del 11 y adicionalmente de hacernos retención del 11, tenemos que pagar un anticipo de autorretención del 1.10. O sea que estamos hablando que es el 12.1 y eso suma el ICA, que en promedio es el 1, es el 13.1. Es decir, cuando uno emite un ingreso ya tiene menos 13%. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, dentro de esas discusiones que teníamos por la solicitud del saldo a favor, nos estaban rechazando las capacitaciones. Que porque las capacitaciones de nosotros no tenían relación de causalidad con la obtención del ingreso. Y yo decía, pero espérate, o sea, no tiene sentido
de que me digas que no tiene relación de causalidad, capacitarnos si somos una firma de consultoría con la obtención del ingreso. Entonces ahí luego pues el funcionario como que entró un poco en razón y dijo, bueno, está bien. Pero, o también nos discutían los taxis y buses, decían, no, pues que el desplazamiento es necesario que por la virtualidad. Y yo, no, espérate, tampoco. Entonces, hoy, pues los funcionarios no tienen que acudir mucho realmente a la sustancia porque le es más fácil rechazarlos por forma. Entonces, la forma lo podemos dividir en varios aspectos, pero quise traer un resumen de 5 elementos, que son los soportes, que no lo prohíba o no lo limite la norma, la forma como extingo la obligación, unas normas que me piden de revisión y otras que son de régimen de precios de transferencia. Entonces, vamos a ver estos 5 elementos que hemos descrito en la forma para ir depurando la renta. Así que vámonos. Cuando nosotros comenzamos a depurar la renta, pues hace muchos años en Colombia hay un decreto que es el 26, que ya está derogado, en mi criterio no tiene, que ya también lo ha hecho el Consejo Técnico de la Contabilidad, que es el famoso 2650. Todos tenemos impregnado, yo les cuento que yo arranqué a los 16 años en el mundo de firma. Yo arranqué realmente a muy temprana edad y algo que fue lo primero que me aprendí, además del decreto 2649, porque era muy corto, era como 80 hojitas, entonces no se lo leía muchas veces, fue también el decreto 2650. Entonces uno ya se sabía toda esa codificación y después de ese decreto 2650, que recordemos el 2649 fue una medio copia de US GAAP, pero es que cuando ustedes están en US GAAP ven ciertas similitudes con nuestras, como con nuestros códigos o nuestra codificación. De ese decreto 2650, que es el famoso Plan Único de Cuentas, pues de cierta forma ha quedado como impregnado en nuestra sangre o en nuestro interior a lo largo de los años, y cuando uno va depurando, pues va como en ese mismo orden. Entonces, cuando uno comienza, arranca usualmente por los gastos de administración. Y aquí vamos a ir resumiendo. Y lo primero que nosotros nos encontramos es con el gasto de personal. Entonces, desde el punto de vista de personal, quiero resaltar 4 partidas de personal. Ni me faltaba la parte salarial, la parte de las bonificaciones y la parte de la indemnización laboral. Desde el punto de vista salarial, aquí solo importa algo, y es que se haya pagado seguridad social y se haya reportado nómina electrónica. Si bien es cierto la resolución 013, que esperemos que a futuro salga una resolución única de documentos electrónicos para no tener de a pedacitos, esta resolución 013 o 012 señala la obligación o el deber formal de remitir la nómina electrónica a los 10 días calendario. Entonces, 10 o 5 días se me puede estar escapando el número de días ahora. Eh, y muchos seguramente no lo han hecho. Lo que sí se debe de hacer es antes de presentar la renta. Pues en mi criterio no existe régimen sancionatorio, pero lo que sí existe es la posibilidad del rechazo. Entonces, desde el punto de vista de los salarios o de la nómina, acá importa. Primero que se haya pagado la nómina, ni me faltaba, que se haya pagado la seguridad social como corresponde y se haya reportado nómina electrónica. De cumplirse estos elementos, pues tenemos una deducción sin ningún problema de lo causado y totalmente de los aspectos laborales. Usualmente tiende un poco a discusión las bonificaciones. Las bonificaciones pueden ser por muchos criterios. Pueden ser bonos por mera liberalidad o pueden ser bonos de retiro. ¿Qué es lo que importa en la bonificación? 2 elementos. Primero, que pueden haber bonificaciones masivas. Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos 100 empleados que ganan el salario mínimo y les dieron un bono de final de año de 200.000 pesos. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que realmente importa y que cumplen los criterios de una bonificación? Fue por mera liberalidad, fue algo totalmente ocasional y que no excedió del 40% del valor total del pago del mes para ser pago de seguridad social. Entonces, sí, lo primero que hemos de revisar ahí es si la bonificación había obligación de pago de seguridad social. Entonces, si había obligación de pago de seguridad social y la misma no fue realizada, estaremos frente a un gasto no deducible. Contrario censo, pues sí podemos hablar de deducción. Y segundo, que lo hayamos reportado en nómina electrónica. O también muchas veces puede pasar, por ejemplo, nos pasa en un cliente
en donde, la seguridad social, deme un segundo, por favor, denme un segundo. Listo, qué pena con usted. Entonces, en materia de, es raro, a veces se activa la cámara enseguida y a veces no. Bueno, creo que no se activó la cámara mía. ¿Me confirman del grupo de Lisa, por Ahí, favor? sí, ya, Roger, ya te estamos viendo y Ok. escuchando. Entonces, en la bonificación importa mucho ese tema de validar que se haya cumplido y algo muy importante, la retención en la fuente en el pago de esa bonificación. Entonces, si ustedes son conscientes de que a un funcionario, por ejemplo, se devenga 5 millones, le dieron 20 millones de bono, pues había que pagar seguridad social, había que hacerle retefuente. Si esto no concurrió, pues estamos frente a una no deducibilidad. Hablemos de las indemnizaciones. Ya ha sido reiterativo la posición del Consejo de Estado en advertir y también de la misma doctrina de la DIAN. Si es deducible en la medida que tenga relación de causalidad. Entonces, a veces lo que debemos de validar acá fue principalmente el motivo interno por el cual este funcionario fue despedido o fue finalizado su contrato laboral. Un, una finalización de contrato laboral puede tener muchos motivos. Uno de los más comunes es por falta de rendimiento, por ejemplo, por falta de rendimiento, o otras pueden ser por disminución de ventas. Entonces, si es falta de rendimiento, por ejemplo, era un vendedor que no logró rendir, eh, vamos a poder estar frente a una deducibilidad, pues que si él no vende, pues no tengo renta, y si él no cumplió, pues me fue necesario dar su terminación para de la misma manera poder buscar otra persona que sí vende. Entonces ahí tenemos un principio de relación de causalidad, de necesidad, por mantener la operación. Hombre, se disminuyeron las ventas, me fue necesario hacer un recorte de personal para el tema. Y casos donde potencialmente no tendríamos la deducibilidad de una indemnización. Por ejemplo, es que eh, lo hemos despedido por temas de incumplimiento dentro del contrato laboral, como es que resulta que no pueden haber parejas en la empresa. Entonces, como Juanito era novio de Juanita, pues era necesario que se iba o Juanito o se iba Juanita. Eso es muy típico usualmente en las empresas industriales que son en pequeños municipios que tienen como propósito pues ayudar a la mayor generación de empleo posible. Entonces, ahí hay un incumplimiento, entonces por ello sale. Hace poco, por ejemplo, resultó que en un cliente, eh, nosotros teníamos un cliente donde hubo un hurto. Entonces, la persona que hurtó, su pareja sentimental trabajaba en otra empresa de la cual éramos conocidos y le dijimos, oye, acá esta persona dejó y permitió, no denunció el hurto cometido por su pareja, que hasta fue condenada. Entonces la empresa tomó la decisión de dar la terminación unilateral de la otra persona, previendo posiblemente que tampoco le fueran a generar un fraude interno. Entonces, ese tipo de cosas que pueden tener elementos y no acude a falta de rendimiento, disminución de venta o sostenimiento, pues podemos sí llegar a considerar la no deducibilidad que puede suceder. Eh, Voy a poner un chiste que no debería ser chiste. Lo despidieron por viejo, entonces que ya va a cumplir cierta edad de retiro de pensión, no lograron un acuerdo y pues para ayudarle adelante le dieron fue un pago de indemnización total. Entonces, ese pago de indemnización total eh, ocasiona, ese pago de indemnización total ocasiona
pues que no es un elemento básico para llegar a considerar como deducible, eso en materia personal. Hablemos de los honorarios, siguiendo ahí. En materia de honorarios, yo los invito a que tratemos de dividir en dos tipos los honorarios. Unos que son fijos y algunos que son variables o esporádicos. Sí, variables podemos decir que no son fijos, variables. Entonces, dentro de los fijos, mm, casi siempre son deducibles sus conceptos. Por ejemplo, ahí podemos tener el revisor fiscal más que deducible. ¿Cómo no? Podemos tener el contador si tenemos tercerizado el proceso. O podemos tener asesores jurídicos que nos apoyan. Entonces, eso en los particulares casi siempre tienen relación de causalidad. Y ahí realmente aplica es lo siguiente, si son personas naturales, pues primero todos necesitan factura, el documento electrónico, ¿no? Sea, sea factura, que me emita factura electrónica, o sea persona natural que le haga el documento electrónico, es obligatorio hacerlo. Ahorita haré un pequeño comentario sobre eso. Aquí lo que les resalto mucho es si son personas naturales, la seguridad social es uno de los elementos que más prima en este tipo de conceptos. Y sobre los variables, quiero insistir mucho, por ejemplo, en los variables, lo que tiene que ver muchas veces con procesos jurídicos. Entonces, me hicieron una denuncia. A ver, esto, si me está escuchando otro abogado, no es adecuado decir que es una denuncia penal porque la única forma de usted denunciar es un tema penal. Desde el punto de vista del proceso jurídico, usted demanda, pero en materia penal usted denuncia. Entonces, si usted lo que está afrontando es un proceso penal, pues ya nos ha dicho la norma que los procesos jurídicos, no lo dice el 105, pero dice que las multas y sanciones no serán deducibles. En mi criterio, en un entendimiento accesorio, la defensa es un accesorio de ese tipo de gasto. Entonces, elementos como eso, pues no van a tener deducibilidad. Aquí también en los honorarios quiero llamar mucho la atención, que también puede estar en los servicios, a los desarrolladores. Entonces, una cosa es, yo pagué un desarrollador para que me hiciera una macro en Excel. Me pagué para que me hiciera una macro en Excel que me costó 1.000.000 de pesos, me costó 500.000 pesos de desarrollador. Y otra cosa muy diferente es que yo le pago a un director de desarrollo o le pago a un equipo de desarrollo. Ojo, porque si bien es cierto, a la luz de la NIF para PYME, va a ir al gasto todo ese desarrollo a la luz de, eh, a la luz de la norma fiscal, si es obligatorio la capitalización. Entonces, ténganlo muy de presente que si tengo importantes pagos de desarrollo, puedo estar frente a un tema de capitalización. ¿Listo? Eso en cuanto a honorarios, que son como las recomendaciones que les doy ahí. Hablemos un poco de los servicios. Mire, más bien, más que hablar de servicios, voy a enganchar un poco con servicios, honorarios que son pagos al exterior. Tenga de presente que si usted tiene pago por honorarios, pago por servicios al exterior, debe revisar todo ese compendio normativo, sobre todo de RT Fuente. Dos elementos de pago al exterior por honorarios y por servicios y por gastos. Hablemos de honorarios y de servicios. Si a mí me presta servicios un no residente, sea en honorarios o sea en servicios, yo debo de validar si estoy frente a un servicio técnico, una asistencia técnica o una consultoría. Y mira, ¿qué diferencia tiene eso? Si yo estoy frente a un servicio técnico, una asistencia técnica o una consultoría o un servicio. Si yo estoy frente a estos dos, yo debo obligatoriamente de tener el registro del contrato. Debo de haber previamente registrado el contrato en la DIAN. Dos, haber aplicado la retefuente que corresponde. Esto, o el registro del contrato solo aplica para estos dos tipos de operación.
¿Qué más debo de tener? Naturalmente, haber aplicado la retención en la fuente que correspondiera. Entonces, la retención en la fuente general por este servicio, a la luz del artículo 408, es del 20%. Pero ya sabemos que si hay un convenio de doble imposición, va a primar lo que diga el convenio. En algunos dice que es el 10, en otros es 0%. Entonces, vamos a depender del acuerdo de doble imposición. Roger, el servicio fue desarrollado totalmente afuera, no importa porque el beneficiario, como fue Colombia, me aplica eso. Entonces, y cómo no, el documento equivalente electrónico a la factura. Entonces, una de las cosas que casi siempre sucede es que se vuelan el contrato. Y para yo registrar el contrato tengo un término máximo de 6 meses a la fecha de su suscripción. Roger, no hubo contrato, fue verbal. No importa, debo de hacer el contrato y apuntarlo y registrarlo a través del portal de la DIAN. Contrario, puedo estar frente a una no deducibilidad. Y otra cosa son gastos en el exterior. Voy a poner ejemplo de gastos en el exterior, comisiones, por ejemplo, que yo pago a veces afuera, servicios de restaurante, servicios de hotel, servicios de publicidad en el exterior, por ejemplo, el Google AdWords, los servicios en la nube. Entonces, ese tipo de pagos al exterior tienen dos elementos. Están limitados hasta el 15%, es artículo 122, si no me falla, está limitado hasta el 15% de la renta líquida gravable, sumando el gasto. No obstante, uno de los cambios más interesantes que tiene esto es lo que sucedió a partir de la ley 2227, que introdujo algo que se llama presencia económica significativa. Y hay algunos operadores tecnológicos, principalmente plataformas virtuales, que ya están calificados como operadores con presencia económica significativa, dentro de los que les puedo mencionar Google, Amazon. Amazon es muy común ver que se le paga los servicios de la nube. Entonces, esos pagos de servicio en la nube, por ejemplo, Amazon, que tiene presencia económica significativa, no entra dentro de esta limitación del 15%. Los pagos que le hago a Google no entran dentro de la limitación del 15%. Y una de las preguntas más frecuentes que hacen es, ¿debo hacer el documento equivalente electrónico a la factura? La respuesta es sí, porque ellos no están obligados a facturar. Entonces, hay que hacer el documento electrónico. ¿Hay que hacer retención de IVA? Depende, porque si ellos también son responsables de IVA, ya ellos de por sí pagan el IVA, por lo cual no habría que hacerlo. Entonces, aquí viene como entender si ellos están con presencia económica significativa, tradicionalmente las plataformas, como Google, como Meta, como Amazon, por ejemplo, como Netflix, eh, están en presencia económica significativa. Los demás comúnmente están dentro del artículo 122 con la limitación del 15%. ¿Qué sucede si me excedo de ese 15 o le practicas retención para buscar la deducibilidad de acuerdo a la luz del artículo 408 o no deducibles? Entonces, es un poco en gasto del exterior en la depuración que llevamos. Hablemos de otro gasto interesante que son los gastos legales. Hace poco había una interesante discusión, sé que de pronto no es tan común, eh, sé que no es tan común y eh, tiene que ver con las capitalizaciones. Entonces, ejemplo, hago una capitalización de 10.000 o de 1.000 millones, pago 10, 20, 30 millones. Entonces, la pregunta es, ¿los gastos de registro son deducibles? La primera pregunta es que el gasto de registro es una especie de impuesto. Y lo que dice el 115 es que todos los impuestos son deducibles siempre cuando tengan relación de causalidad. Entonces uno diría, capitalizar y pagar un impuesto por esa capitalización tiene relación de causalidad. En mi criterio, sí, porque pues me permite fortalecer mi patrimonio para acceder a mayores contrataciones, para acceder a mayor fuentes de financiamiento. Entonces, esa óptica no lo pudiese considerar. Entonces, como para que lo tengan muy de presente si tienen algún gasto significativo ahí. Aprovechando los gastos de impuestos, que me lo pasé un poco.
Los gastos de impuestos son deducibles a la luz del artículo 115, pero tienen una particularidad y tiene que ver con, por ejemplo, el ICA tiene que estar presentada al anual. Y aquí algunos colegas que están escuchando la charla dirán, pues lo que dice la norma es que estén pagados. Es muy cierto, porque yo puedo ir anticipando bimestralmente. No obstante, la posición de la DIAN ha dicho es que eso se consolida en anual. Es la posición de la doctrina de la DIAN. No obstante, si a mí me están diciendo, oye, yo recaudador de impuestos, yo autoridad tributaria, te digo que para mí es cuando usted me presenta la declaración anual, pues ¿para qué vamos a hacer los gallos de pelea, los eruditos en norma en decir, no, prima es que se encuentre pagado? Y seguramente habrán sentencias que así den la razón, pero no nos casemos una pelea sin necesidad. Eso es como esto, como a veces cuando uno ve la mayoría de un ser maravilloso, creo que es lo mejor que hay en esta tierra, que son las mujeres. Entonces, la mujer en su gran dinámica a veces es sensible. Entonces, uno no entra a discutir de esas sensibilidades. Entonces, uno guarda la prudencia. Entonces, esa prudencia es ICA, me lo deduzco si la tengo anual. Roger, no alcanzo, se me vence hoy, tengo colapsado todo. Pues ya no queda de otra, sino menos mal que pagué las bimestrales, entonces me aguanto el anual. Con la única que no pasa eso es con Bogotá sí es bimestral. Es la única que tiene esa excepción, de resto, las anuales. Hablemos de los peajes. Roger, no le hago documento, eso no hay que hacerle peaje porque eso no, eso es un tipo de impuesto. Hablemos del predial. El predial, recordemos que estas deducciones es por lo pagado, Roger. Debía años 2017 y anteriores, no me había tomado la deducción en periodos anteriores, me la tomo ahora que los pagué, es totalmente deducible a pesar de que corresponda a periodos anteriores. Del predial lo que te sugiero es validar que se explote económicamente. Entonces, es que yo tengo un lote de engorde, no hago nada con él y pago un predial realmente significativo. Entonces, ahí podemos tener problemas problemas con la deducibilidad por la relación de causalidad. Hablemos de los gastos diversos. Mire, no hay cosa más peligrosa que esta palabrita. Otros. Entonces uno va así. Entonces dice taxis y buses o todos los demás servicios 100, 200 y resulta que otros tienen 1000. Dice, esos otros siempre tratemos de desglosar qué es. Entonces, en esos otros, siempre si es material, busquemos discriminarlo en lo posible, en las cuentas. Ah, no, es que aquí está, en otros está la fiesta de final de año, entonces fiesta de final de año. Aquí está otros elementos de relación pública. Entonces, en otros, donde comúnmente se llevan las relaciones públicas, donde se lleva la fiesta de final de año, esto lo que ha sucedido es que debemos, y entrando en este artículo, debemos de diferenciar dos grandes cosas. El artículo 107 rayados, creo que es, me señala, si no estoy mal, ese es el artículo, pues lo pueden revalidar, la 107 rayados, 107 rayados 1, señala una limitación a una deducción, tiene que ver con todos aquellos gastos de relación pública, de fiesta de final de año, de cortesía, donde me hace una limitación y me dice el 1% de tus ingresos. Es la limitación, porque eso tiene una historia. El Consejo de Estado falló varias veces diciendo que si era deducible. Lo que siempre hablaba era de la proporcionalidad. Entonces, en esa proporcionalidad, recordemos que todos estos gastos debemos de agruparlo, validar el 1% y lo que se sea va a ser no deducible. Y por último, como para ir hablando también, hablemos de los impuestos asumidos, ya sabemos que no son deducibles. Podemos también decir del gasto financiero. De los gastos financieros les recomiendo mucho si tienen intereses con particulares. Acá lo que prima es que no hayamos pasado, no hayamos excedido intereses de usura.
Ya sabemos que lo que exceda todo el gasto por interés va a ser no deducible. Aquí haciendo un paso muy rápido. Y por último, hablemos de los costos. De los costos baja ya hablar de honorarios, que ya tocamos todo eso. En los costos quiero recordarles siempre hacer el tema del inventario inicial más las compras, eh, más las compras menos saldo de inventario final. Este ejercicio, aunque usted pueda llevar su sistema de inventario permanente, es un ejercicio que le recomiendo realizar. Esto nos va a permitir tener mucha idea. Se entiende que esto de estar con un certificado de toma física, o porque a veces, ¿qué sucede? Que los módulos de inventario, que casi siempre son otro módulo diferente al módulo de contabilidad, tienen esta situación para que lo tengamos muy de presente. Entonces, que no vaya a ser que no concuerde y pues naturalmente vayamos a tener rechazos de costos y gastos. Descuentos tributarios, nuevamente recordarles el activo de fijos reales productivos. Es una gran oportunidad que tenemos de descuentos acá, donde podemos aprovechar mucho para flujo de caja. Entonces, ¿qué es activo fijo real productivo? Aquellos bienes tangibles de propiedad, planta y equipo que hemos comprado que participan de manera directa en la producción o de servicios o de bienes, y ese IVA que pagamos no lo podemos descontar. Algunos dirán, Roger, así se me olvidó tomarlo, reclasificarlo. Lo que yo les recomiendo es, por lo menos hágalo en el ajuste fiscal de la conciliación, rechácelo del activo fijo, llévelo como un anticipo, descuéntalo este año y si no te alcanza, pues lo haces para la vigencia siguiente. Y antes de llegar al procedimiento, quiero volver a los elementos básicos, ¿no? Un elemento básico también muy importante a tener en cuenta es si voy a tener beneficio de auditoría. Y es que esto me divide dos grandes elementos, el beneficio de auditoría. Si yo voy a tener beneficio de auditoría, voy a profundizar mis certificados de retención. Si no tengo beneficio de auditoría, pues naturalmente voy a pedir mis certificados de retención, pero pues, les voy a poner un ejemplo, es que son 500. Bueno, pues esos 500 hago unas muestras, hago una revisión y me lo puedo tomar. Pero si yo sé que voy a tener beneficio de auditoría, debo de profundizar que los certificados de retención se encuentren todos certificados. No puedo aspirar a un beneficio de auditoría si no me siento tranquilo con los certificados de retención, porque recordemos que en falta de estos no voy a poder gozar del beneficio de auditoría. Y para ello pasamos a nuestra recta final. Y en nuestra recta final hay que recordar que el término de firmeza de las declaraciones es de 3 años contados a partir del vencimiento para declarar. Ese es el término general. Pero si usted está obligado a régimen de precios de transferencia o estás obligado a régimen de precios de transferencia o estás obligado, o tuviste pérdidas fiscales, el término será de 5 años contados a partir del vencimiento para declarar. No obstante, esta situación cambia un poco con lo que llamamos el beneficio de auditoría, que recientemente hace una reforma lo quería terminar, que aún nos queda por este y por el otro año, 2026 llega. Entonces, recordemos los requisitos y siempre arranco con un primer requisito, es este, que el año gravable anterior el impuesto hubiera sido un mínimo de 79 T. Estamos hablando casi 4 millones de pesos del año gravable anterior. Si es mi primer año que claro, o el año pasado no hubo impuesto, no te afanes, no vas a tener beneficio de auditoría. Dos elementos fundamentales: presentar de forma oportuna la declaración y pagarla de forma oportuna. Sobre esto siempre le hago mucho hincapié a los clientes porque a veces tienden a financiarse con la vía y digo, no, si vamos a aspirar el beneficio de auditoría, debemos de pagar de manera oportuna. Y cómo no, pues el requisito reina, que es que yo incrementé mi impuesto neto de renta en comparación con el año inmediatamente anterior. 35% 6 meses, 12, 25, 12 meses. Entonces, en ese sentido, si voy a esperar a beneficio de auditoría, debo profundizar en las retenciones.
Los que son SOMAC, los que son zona franca, pues no se esfuercen, no van a tener beneficio de auditoría por elementos de ubicación geográfica. Y bueno, miren esta charla tan dinámica que tuvimos el día de hoy. Una hora donde hicimos un repaso muy rápido de las deducciones, donde hicimos un repaso muy claro de qué debemos de hacer ahorita en estas rentas que estamos preparando. Por ejemplo, les decía, hoy quería una charla diferente. Y para como dos últimos tips, y el tip más importante, señores, discúlpame que voy a volver a compartir pantalla. Un tip importante. Primera revisión general. Y más importante de todas. Roger, no estamos viendo tu pantalla. Vale, ya lo corría. ¿Ahí ya lo están viendo? Y ahora sí. Diferencia por comparación patrimonial. La diferencia por comparación patrimonial va a ser el elemento de revisión más importante que yo haga de una renta. No puedo presentar una renta si yo no reviso diferencia por comparación patrimonial. ¿Pero qué es eso? No es más sino que el incremento del patrimonio líquido se encuentra justificado. Eso es la diferencia por comparación patrimonial. Veamos un ejemplo muy sencillo. Patrimonio líquido en el año 2023 son 100 pesos. Patrimonio líquido año 2024 son 500 pesos. ¿Yo cómo justifico este incremento? Entonces yo este incremento, a ver, hay varias razones por las cuales lo puedo justificar, pero voy a hablar de las dos más típicas. Por la renta líquida y por capitalizaciones. Entonces, veamos un poco en qué consiste eso. Entonces, renta líquida es, incrementé 400 y yo tuve una renta líquida de 500. Este fue mi renta líquida. A esa renta líquida yo le resto el impuesto. Ojo que aquí también le sumo la de ganancia ocasional. Y vamos a suponer que es el 35%, o sea que tengo una justificación de 325, pero yo necesito justificar 400, me faltan 75. Vamos a suponer que no hubieron capitalizaciones. Entonces, yo tengo mi justificación patrimonial así: variación 400, renta líquida 500, menos impuesto 175, quiere decir que me falta, tengo una diferencia por 75. Si yo tengo este número, esto es una alarma gigante. Eso es como los que tienen vehículo y le alumbra el del motor. Te le alumbra el testigo del motor. Cuando le alumbra el testigo del motor, se tiene que salir corriendo para el mecánico porque el motor está fallando. Aquí pasa igual. Cuando te alumbra esto, estos son todas las alarmas, se deben de prender y debe pasar dos cosas. Está mala la renta, que claramente, o dos, debo encontrar de forma más detallada, más cuidadoso, si hay algo que realmente lo justifique. Hago una capitalización, no es que me tome un costo por el predial del artículo 72, o tengo una normalización, por ejemplo, en que ya no las hay. Entonces, esto es como la alarma, es como así como cuando uno le comienza a palpitar el corazón más suave y uno se siente la presión y la presión se baja y uno corra para el médico porque me va a dar posiblemente un paro cardíaco. Bueno, eso pasa igual en el incremento patrimonial cuando no está justificado. Bueno, espero de corazón que esta charla les haya gustado mucho. Hoy, gracias a Lisa, espero ver sus comentarios ahí, que les haya gustado la charla. Fue muy curioso, vi mucha gente conectada para el día que es hoy. Sé que todos ahorita tendrán que salir corriendo a hacer renta, reter fuentes, todo. Créeme que por acá igual. Esta semana me tocan a mí 70 declaraciones, 50 declaraciones de renta, ya prácticamente ya casi finalizando.
Así que se pueden imaginar cómo estamos todos. Viviana, gracias Elisa por la Mónica, invitación. gracias. Antes de todo, por acá tenemos una pregunta cortica y es que no le Hágale. quedó muy clara a la persona el tema de los peajes. ¿Son un impuesto o es una contribución? Tal caso, sí serían gastos deducibles. Los peajes son una especie de tributo. Luego viene que los tributos se pueden clasificar en impuestos, en contribuciones. Y el peaje, en mi criterio, es un tipo de contribución, que es el servicio que yo pago por usar una vía. Entonces, es un tipo de contribución y es totalmente deducible. Señores, Elisa, muchas gracias por la invitación. Ahí, como lo postea la compañera, les invitamos a que nos siga. También nos pueden contar en las redes sociales personales vía Roger Román Sánchez en Instagram o en Russell Bedford. Y de verdad que en Russell Bedford los esperamos también. Un fuerte abrazo y éxito con esas rentas. Gracias, Roger, nuevamente. Efectivamente, pues el código QR que están viendo proyectado corresponde a nuestro perfil de Instagram. Los invitamos cordialmente a seguirnos para mantenerlos informados sobre todas nuestras actividades, novedades y próximos eventos. También aprovecho el momento para invitarlos a inscribirse al aula virtual que será dictada el día de mañana sobre los cambios de facturación electrónica de la resolución 202 de 2025. Sabemos que estamos llenos de vencimientos, lo mencionaba Roger, y tareas diarias, pero no dejemos de lado la oportunidad de capacitarnos y seguir pues creciendo profesionalmente. Nuevamente, hemos llegado al cierre de nuestra aula virtual y queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento primero a nuestro conferencista Roger y así como a cada uno de ustedes por su valiosa participación el día de hoy. Queremos seguir mejorando para ustedes y su opinión siempre es fundamental en este proceso. Por ello, los invitamos a responder una breve encuesta escaneando el siguiente QR que aparecerá en pantalla. Además, si no pudieron acompañarnos en vivo o desean repasar la información compartida, les contamos que la conferencia estará disponible durante la semana en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @elisasoftware o visitar nuestra página web www.elisa.com. Únete y no te pierdas en ninguna actualización. Nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias. Acá está el código QR que les mencionaba para que por favor nos ayuden contestando la encuesta sobre el evento y sobre los próximos eventos. Nuevamente, un feliz día para todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.